Buen día, profe. Ah, ya otra vez se me pierde la cosa porque ya lejos. Andrea Alvarenga. Andrea Alvarenga. Dylan. Bienvenido, Dylan. Qué gusto, cuánto tiempo sin oírles. A pesar de que no me hablan luego. Florencia Gómez. Digo hablar de conversación, no de quejas. Florencia Ingrid. Ingrid. Buen día, profe. Jessica. Buen día, ¿cómo estás tú? Y Todo bien. acá está Jessica Lorena Vázquez. Cuánto me alegro. Jessica. Oh. ¿Dónde miércoles se fue? No. No quiero saber nada de ubicación. Que es lo que ya te toqué. No hay caso. Yo estoy más peleada con la tecnología que no sé qué. Ahí vuelva a eso. ¿Qué es lo que hice? Que hice, como dice ese que se llora luego porque ya otra vez apreté el botón equivocado. Ya, más otra vez. Por ahí. ¿Dónde es lo que está que no me sale? Teléfono. Dice videollamada perdida. Jesús. Llamada entrante. Ya no sé más qué es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que le hice yo? Ya, cámara, zoom. Llama otra vez. Por favor, llama otra vez. ¿Qué es lo que es? Ah, por fin. Yo no sé si le toco muy suave, le toco. Jessica, ya. No, todavía.
Ya la puse a Jessica. Jimena, Paola. Jimena. Bienvenida, Jime, Paola. Paula. Paula. Sabrina. Sabrina. Romina y Arcadio. Arcadio ya sé dónde está. Romina R. Romina. Sí, porque se me unió después Romina, entonces lo tenía abajo. ¿Quién más? Paula ya noté. Sabrina Díaz. Arcadio ya está anotado. ¿Me oyís? Arcadio ya está anotado. ¿Hay otros más? 12. Andrea Dylan. Esther Recalde. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo está usted, don Arcadio? Muy bien. ¿Cuánto me Estupendamente. alegro? Ok. Cuando alguien se une, me avisa, por favor, para poner de su... Bueno, hoy vamos a dar nuestro último tema y después ya prepararse ustedes para el dulce y agradable final. Para dejar de verla, esta profe hincha. ¿Mm? ¿O estoy equivocada? ¿Será que me oyen? ¿Me oyen ustedes, chicos? Sí, Arcadio, profe, se ¿me escucha. escuchas? Habilitado el micrófono. Sí, Está habilitado el micrófono. Ah, bueno. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Ah, Sí, bueno. cuéntame. Me interesaba saber. ¿Y escucharon lo que dije antes o quieren que les repita? Sí, 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 fue muy interesante, muy exquisito pasar la asignatura con usted, profesora. Ah, bueno, gracias. Entonces me conforma un poco eso, porque quiere decir que no fue tan aburrido. No, nada que ver. Se aprendió muchas cosas. Gracias. Cielo, cielo. A ver, cielo está más arriba. Cielito lindo, como dice la música mexicana. Cielito linda sería ella. Bueno. Hola, cielo. Hola, profe, buen día. Buen día para todos. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces ahora y no se olviden que pueden preguntar en cualquier momento. No dejen que pase el momento, porque a veces, y sobre todo a mí, ya me pasa que me olvido lo que quería. Si no escribo, ya me olvido lo que quería anotar. Bueno, la última y como decía al inicio y la más abarcante es justamente la teoría social del aprendizaje. Etienne Wenger es el que escribe el artículo de ese libro que se llama Teorías Contemporáneas de Aprendizaje. Bueno, tenemos en la introducción y voy a aprovechar el último día. ¿Quién quiere leer un poco hasta el primer punto aparte? ¿Quién se anima? Ah, me parece que Yo, profe. Dale, dale, Jimé. Bueno, introducción. Nuestras instituciones, hasta el nivel en que abordan explícitamente las cuestiones relacionadas con el aprendizaje, se basan en la premisa de que el aprendizaje es un proceso individual que tiene un comienzo y un fin,
que debe estar separado del resto de nuestras actividades y que es el resultado de la enseñanza. De este modo, preparamos salas de clase donde los estudiantes, libres de las distracciones de su participación en el mundo externo, puedan prestar atención al profesor o concentrarse en los ejercicios. Creamos programas de entrenamientos basados en el computador, los cuales conducen a los estudiantes por aulas que cubren una cantidad de informaciones y prácticas repetitivas. Para evaluar el aprendizaje usamos tests con los cuales los estudiantes entablan una lucha donde el conocimiento debe ser demostrado fuera de su contexto y donde cooperar es considerado copiar. Como resultado, gran parte de nuestra enseñanza y entrenamiento institucionalizado es percibido como irrelevante por los supuestos educandos, y la mayoría de las personas sale de ese tratamiento sintiendo que el aprendizaje es tedioso y arduo, y que realmente no estamos hechos para eso. Exacto. Bueno, o sea que no nos dice nada nuevo, ¿verdad? Porque realmente es así como a veces nos sentimos con los sistemas de aprendizaje que hay hoy día, ¿verdad? Que ya viene de antes. Y entonces realmente todo parece ser individual, que no se comparte y, como dice allí, cooperar es considerado copiar. Bueno, tenemos que aprender en cuanto a copiar que solo hay que copiar lo bueno, lo malo no. Lo bueno se copia, dicen en el Brasil. Lo malo se evita, lo bueno se copia. ¿Por qué? Porque es bueno. Entonces, como resultado, eso aparece la enseñanza como tediosa y ardua. Pero el futuro psicólogo no puede darse ese lujo de pensar, no, eso es aburrido y no sé qué cuánto. El verdadero psicólogo, el que quiere ser verdaderamente psicólogo, tiene que interesarse y tratar de comprobar en la vida real todo lo que va estudiando. Pon la observación, ¿verdad? Con el método de observación principalmente, porque aún no podemos experimentar con la realidad, pero podemos aprender de la experiencia de los demás, ¿verdad? Entonces, por eso, realmente esta introducción es muy interesante. ¿Quién puede seguir leyendo la siguiente parte? Hasta el siguiente punto aparte. Solo el silencio respondió en la noche antes de Cerro Corá al Mariscal López. Profe, Vale. falta levantar, profe. Levantar, Falta mover. desde por consiguiente. Bueno, yo leo esa parte, ¿vale? Bueno, vale. Por consiguiente, ¿cómo sería si adoptásemos una perspectiva diferente que colocase el aprendizaje en el contexto de nuestra experiencia vivida de participación En el mundo. en el mundo? Y considerásemos que el aprender es parte de nuestra naturaleza humana, tanto como comer o dormir, que contribuye para la vida y es inevitable, y que teniendo oportunidad somos muy buenos en aprender. Lo que sucedería si además de ellos considerásemos que nuestro aprendizaje es esencia un fenómeno fundamental social que refleja nuestra profunda naturaleza social como seres humanos capaces de saber qué tipo de nociones y perspectiva producirá sobre la manera como el aprendizaje ocurre y lo que es necesario para promoverlo. En este capítulo intenta desarrollar esa perspectiva. Exacto. Entonces, lo que viene la teoría social a decirnos es que aprendemos en participación, en una experiencia compartida con los demás seres humanos, que en ese caso se cierra dentro de lo que es ¿cómo se dice? El aula, ¿verdad? Que es el mundo más cercano circundante. Y por lo tanto, la participación tendría que ser de todos. Es lo que se busca con los trabajos en grupo. Y tratamos de que sea así, de que refleje realmente esa naturaleza social.
como seres humanos capaces de saber, porque nadie tiene la verdad absoluta y todos tenemos un conocimiento un tanto diferente de esa misma verdad. Si ustedes hicieran el juego de escribir ponen una lámina y le piden a cada compañero que escriba lo que ve en eso, se van a dar cuenta cómo las percepciones son tan diferentes, pero tan ricas justamente por eso. Y en un juego que puede hacerse inclusive con los chicos, si es que trabajamos con chicos y también con los grandes, y se van a divertir muchísimo porque van a escuchar percepciones totalmente diferentes de repente en algunas personas, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que procurar y lograr conseguir ese trabajo cooperativo para todos los trabajos que sea. No, nadie está en contra del trabajo individual, porque sabemos las circunstancias. Por ejemplo, de repente si hace un curso justamente Arcadio, no va a poder hacer presencial y va a tener que compartir la percepción y los demás van a recibir la percepción que él tiene del mismo hecho y ahí así trabajar juntos. Pero habrá cosas que él va a tener que hacer solo porque la experiencia así lo exige. O sea, no es que estemos en contra del aprendizaje individual, sino de que es mejor, más rico el aprendizaje en grupo. Por eso es que se hace entonces ese trabajo. Bueno, ahora, ¿no hay alguna pregunta hasta ahí? Si no hay, entonces necesito otro lector. Hasta el segundo punto aparte. Voy a tener en cuenta la participación, aunque sea un ratito, denme el tiempo, quédense de frente a la compu, para que después no tengan, ¿cómo se diría? Sigo yo, profe, si quiere. O sea, yo hubiera querido que lo hiciese otro, ¿verdad? Pero, dale, vamos a seguir contigo. Muy bien. Uh-huh. Un momento. Pongo bien porque estoy con el móvil. Ah. Ahora sí. Una perspectiva conceptual, teórica y práctica. Existen muchos tipos de diferentes teorías de aprendizaje. Cada una enfatiza diferentes aspectos y, por tanto, es útil para fines diferentes. Esas diferencias en el énfasis refleja una focalización deliberada de unas aristas. El problema problema multidimensional del aprendizaje y, hasta cierto punto, reflejan diferencias fundamentales en su hipótesis sobre la naturaleza del conocimiento, del conocer y los conocedores, y consecuentemente sobre lo que es importante el aprendizaje. El tipo de teoría social del aprendizaje que propongo no es una sustitución de otras teorías de aprendizaje que abordan aspectos diferentes del problema. Sin embargo, esta tiene su propio conjunto de premisas y su propio objeto. En ese contexto, ella constituye un nivel coherente de análisis y postula un modelo conceptual del cual se deriva un conjunto consistente de principios y recomendaciones generales para entender y propiciar el aprendizaje. Exacto. Bueno, como ven, ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. El enfoque que en la primera unidad se abarcó este autor, que es un compendio de varios autores. Lo que demuestra, ya en el comienzo y en este que es el último, es que no es que las otras teorías de aprendizaje estén equivocadas, sino que enfatizan diferentes aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, las teorías que enfatizan el trabajo del ambiente. Por otro lado, las teorías que enfatizan todo lo que se refiere a la persona que aprende. Por otro lado, el mecanismo, ¿verdad?
todas ellas son teorías que se basan en un aspecto específico del aprendizaje, porque el aprendizaje es multidimensional. Por eso dice el autor que no es una sustitución de otras teorías, sino justamente que abarca a todas las teorías. Entonces, se dan cuenta cómo es muy interesante tener ese enfoque abarcante y no dejarse llevar por los fanatismos, que de repente a veces sucede, ¿verdad? Entonces, un poco eso, y vayan ofreciéndose para leer. Voy a tener muy en cuenta esa participación, porque ya es la última clase. Bueno, ahora, ¿quién nos va a leer esta parte? Arcadio ya está liberado. ¿Quién de los otros lee? Entonces yo voy a creer que realmente no están atendiendo a la clase. Que nadie se queje entonces después si algo no entiendes. Bueno, voy a leer yo entonces esta parte porque son muy importantes. Son las premisas sobre las cuales se basa esta teoría. Mis nociones sobre lo que es importante en relación al aprendizaje y sobre la naturaleza del conocimiento, del conocer y los conocedores, se sintetizan de la siguiente manera. 4 premisas importantísimas. 1, porque somos seres sociales. Lejos de ser una verdad trivial o superficial, este hecho es el aspecto central del aprendizaje. Y sabemos que somos seres sociales porque aún el que esté encerrado en su mundo tiene las personas importantes para él con las cuales él sí interactúa. Aún el autista interactúa con su mundo social diferente, con su mundo social específico, perdón. Bueno, voy a marcarle un poco a Luján su entrada. Bueno, entonces la primera premisa y la más específica, la central, es que somos seres sociales. Nadie vive solo. Y las pocas experiencias de humanos que se han criado con animales muestra que no viven mucho tiempo, viven más o menos el tiempo en que esos animales que le criaron viven. Y algunos parecen ser leyenda, pero se convirtieron en leyenda porque son personajes reales, como el de Tarzán, por ejemplo, que después se convirtió en un personaje de cómics, creo que le dicen ahora. Andrea, yo ya anoté. Andrea vuelve a entrar, ¿verdad? Sí, porque parece que se desprenden de repente. Entonces, la segunda premisa es: el conocimiento es cuestión de competencia de habilidad en relación a actividades valorizadas. Conocimiento, entonces, es cuestión de tener la habilidad en relación a esa actividad valorizada. Por ejemplo, el cantar afinado. El cantar afinado es el que canta bien. O sea, lo que yo no haría nunca porque no tengo nada de afinación. Descubrir hechos científicos, ahí puede ser. Arreglar máquinas, poner a funcionar máquinas. Escribir poesías, todas esas son valorizadas en nuestra cultura. Ser gregario, generalmente las personas que tienen dificultades, no solo para el aprendizaje, son cuando no son seres gregarios. O sea, crecer como joven, chico o chica y otros. Es decir, el ser como se espera o esa cultura espera que sea. La tercera premisa es: el conocimiento es participar en la búsqueda de esas actividades, o sea, su desarrollo activo en el mundo. El conocimiento entonces es participar juntos con los otros en la búsqueda de esas actividades que le lleven a ese desarrollo en competencia, en habilidad para hacer o tener. O sea, dice su desarrollo activo en el mundo. O sea, que yo sea una persona que participa del mundo, por lo menos de mi grupo social, digamos, de mi grupo cultural, mi región, mi barrio,
y si es posible mi país y el mundo, ¿verdad? Desarrollo activo en el mundo. Y el cuarto, el significado. Nuestra capacidad de experimentar el mundo y nuestro envolvimiento con él como algo significativo. Y en último análisis, lo que el aprendizaje debe producir. El significado tiene que tener significado para nosotros. Tiene que significar algo para nosotros. O sea, las palabras, los conocimientos, toda información que llega a nosotros se queda o se guarda cuando es significativo. Entonces, eso es lo que el aprendizaje debe producir. Ayudarnos a que ese conocimiento, esa experiencia sea significativa. Entonces, a partir de eso ya nosotros vamos haciendo nuestro mundo. ¿Sí? Ahí se me subió de más. Ah. Ese está bien. Ahí, ya me... Bueno, ¿hay alguien que pueda leerlo? Que no sea Arcadio ni... A verlo otra, a ver si existen. Solo el silencio respondió en la noche. Bueno, como reflexión sobre esa idea, entonces esta teoría se centra en que el aprendizaje es una participación social. La participación aquí es entendida como un proceso aún más abarcante de ser participante activo de las prácticas de comunidades sociales y construir identidades en relación a esas comunidades. La participación en un grupo de la placita o un equipo de trabajo, por ejemplo, es un tipo de acción y una forma de pertenencia. ¿Se acuerdan ustedes de la motivación de la teoría de la motivación de Maslow, donde él dice que una de las necesidades que tiene el ser humano es de pertenencia, de pertenecer, ya sea el grupo del barrio, el grupo de la placita, como decía ahí, la gente que se reúne para jugar fútbol. Es decir, todos ellos son prácticas sociales de aprendizaje social, porque se aprende en el grupo y haciendo. Y ustedes se dan cuenta cómo tiene mucho que ver eso, porque la mayoría, por ejemplo, los chicos que juegan fútbol o las chicas que juegan, porque hoy día, descuidad, las chicas son mejores futbolistas que los varones. Tienen un sentido de equipo y saben que si no funcionan como equipo, no van a ganar ni no van a obtener los premios que ellos desean. Esa competencia, esa habilidad para conseguir y aprender eso, todo eso entra dentro de este aprendizaje social. Y a lo mejor hasta a los chicos deberíamos enseñarles matemáticas a través del fútbol, ¿verdad? Y a las chicas de repente, bueno, quizás si les gusta eso también, o si no, otras áreas. Hay quienes les gusta la cocina, donde hay niños y niñas, también se pueda enseñar tanto matemática como idioma español, porque no es lo mismo poner en una cacerola con S que en una cacerola con C, porque significan cosas diferentes. O poner a freír la papa o poner a freír la papa. Entonces, me dan cuenta cómo hasta el español se puede enseñar, o la gramática, diría, en general, porque hay otros idiomas, ¿verdad? Pero se dan cuenta como muchas de las cosas, y también a veces lo que no sabemos es transferir esos aprendizajes a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, no gritarle al compañero en el equipo. Hay juegos como el rugby, donde no se puede decirle una palabra mala al referee, o el que hace la tarea del referee. Ahí no se toca la madre de nadie.
Y entonces son aprendizajes que vamos aprendiendo, y ahí al no tener que ofender, no poder ofender, ahí también trasladamos eso a nuestra vida cotidiana y aprendemos a no ofender a las personas, ¿verdad? Entonces, el participante activo de las prácticas de comunidades sociales y construir identidades en relación a esas comunidades, ¿sí? Entonces, ahí se dan cuenta cómo en la parte social, lo que nos falta, creo yo, a nosotros, a todos los seres humanos, es la capacidad de transferir, o más bien el deseo de transferir esas reglas tan sanas que tiene el deporte a nuestra vida cotidiana. La participación del grupo de placita o el equipo de trabajo es un tipo de acción y una forma de pertenencia. Por ejemplo, en el colegio o en la facultad, su grupo de trabajo ya es, somos 5 y somos siempre los mismos unidos en esto. En todas las materias, por ejemplo, trabajamos así, con este equipo. Y tienen una forma de actuar y una forma, o sea, ya pertenecen a ese equipo de 5 personas, de 6 personas, o sea, lo que sea, ¿verdad? Inclusive yo suelo tener ciertas dificultades porque yo trabajo con el método de proyectos en grupos donde yo les digo que tienen que ser 5 y ellos dicen, pero nosotros somos 6, profe, no podemos, nosotros queremos. Bueno, van a tener que trabajar más, pero les voy a permitir que sean los 6, que sigan los 6 puntos. Porque siempre hay solución. Lo único que no tiene solución es la muerte. Entonces, esa participación, ¿sí? El rugby es un deporte muy integrador, donde todos suman, todos cuentan y se respetan lo máximo su papel Sí, como los jugadores y también la afición. así mismo. Sí, yo conocí hace poco también eso, ¿verdad? Y siempre uno tiene la idea por la forma de que ellos se visten y eso de que ellos son brutos. Y sin embargo, había sido que son quizá más educados que los futbolistas y eso, más sanos, realmente. No, es un deporte muy exquisito. Yo soy muy aficionado de eso y es Eh, impresionante. sí. Mi marido también, que conocí hace poco porque él más le gusta el fútbol, él también se quedó muy impresionado con el rugby por eso, ¿verdad? Por ese respeto que existe entre ellos y el trabajo de equipo que hay entre ellos. Sí, Bueno, así mismo. exacto. Una teoría social del aprendizaje debe, por tanto, integrar los componentes necesarios para caracterizar la participación social como un proceso de aprender y conocer. Estos componentes, conforme muestra la figura 1, son los siguientes. Después, por lo visto, aparece la figura 1. Pero los componentes de la teoría social son estos. Acuérdense que los otros eran premisas. Estos son componentes. Y a la hora de buscar, busquen por esas palabras claves que ustedes ya conocen. Bueno, entonces el primer componente es el significado. Ahí pasa a ser lo que era la última premisa, pasa a ser el primer componente. Un modo de hablar sobre nuestra capacidad mutable, cambiable. Nuestro modo de hablar puede cambiar, puede mejorar o empeorar. Individual y colectivamente para experienciar nuestra vida y el mundo como significativos. Porque en realidad todo tiene significado en nuestra vida, todo nos indica algo, nos muestra algo y actuamos en base a ese significado. O sea, por ejemplo, salimos al jardín y vemos una de las plantas que está decaída. Dios mío, ¿qué le pasa a esa planta? ¿Le faltará agua? ¿Le faltará sol? Y buscamos, porque es significativo para nosotros, buscamos que salga adelante. El segundo componente es la práctica, que es un modo de referirse a los recursos, modelos y perspectivas sociales e históricas compartidas que puedan sustentar el envolvimiento mutuo en la acción. Hay, por ejemplo, en la práctica, siempre en el grupo hay algunos que conocen más de una cosa y los otros de otras cosas. Entonces, yo suelo hacer así tal cosa, yo suelo ver esto. Y entonces cada uno va poniendo su
parte de su conocimiento y luego se va buscando y ese compartido hace que podamos hacer y todos participemos de esa acción. Por eso es que en los trabajos de grupo, a pesar de que se dividan la tarea, es importante siempre reunirse, aunque sea un momento, aunque sea media hora virtual, y compartir un poco. Yo encontré esto, yo encontré lo otro. Y siempre hay uno que voluntariamente o indicado por los demás es el que hace la reunión de todos esos hallazgos. Y luego participa. Bueno, esto queda así. Sería la tarea de la secretaria o el secretario del grupo. Esto queda así. Sobre este punto vamos a poner esto. Si les parece interesante, si no agregamos otras cosas y así. Entonces se comparte en la práctica. El tercero es la comunidad, un modo de referirse a las configuraciones sociales en las cuales nuestras actividades son definidas como algo que merece ser perseguido y nuestra participación es reconocida como competencia. Competencia siempre en el sentido de habilidad. Entonces, las configuraciones sociales, que son las comunidades, ahí nuestras actividades quedan definidas como algo que merece ser perseguido, o sea, monitoreado para encontrar, y la participación de esas personas es reconocida como habilidad. Por ejemplo, hay un grupo que tiene más habilidad para elaborar videos y presentarlos, videos reales, digamos. Y entonces, pero ese le podemos pedir al grupo de Sabrina, porque dice como que ellos hicieron bien, le podemos pedir a ellos que hagan eso. Es decir, ya tiene en su comunidad, ya tiene una referencia. Y el cuarto es la identidad. Permiso, se me seca esta. Ay, casi me atoro. El cuarto es la identidad, que se refiere a cómo el aprendizaje cambia quiénes somos y crea historias personales de formación en el contexto de nuestras comunidades. No se olviden que ese significado, el significado que habla el punto 1, es mutable, es cambiable. O sea, nosotros podemos cambiar de manera de pensar sobre algo. Y entonces a eso se refiere un poco este aprendizaje, identidad. Cambia quiénes somos, porque al conocernos, mira un poco, yo no sabía que vos sabías hacer eso. Qué bueno. Ya vamos a tener en cuenta para la próxima vez. Identifica uno, le crea historias personales de formación, pero en el contexto de la comunidad, siempre dentro de la comunidad. De forma bien clara, esos elementos están profundamente interconectados y se definen mutuamente. De hecho, analizando la figura 1 que todavía no aparece, se pueden cambiar cualquiera de los 4 componentes periféricos, colocándolos en el centro como elemento principal y aún así la figura tiene sentido. Vamos a ver si aparece ahí el dibujo. Ahí está. Exacto. Bueno, ¿se acuerdan que hablamos de el aprendizaje? Tiene un componente que se llama aprendizaje como experiencia. Eso produce el significado y hemos aprendido algo, ¿sí? A lo mejor cosas que no entendíamos o no le dábamos importancia, de repente cuando alguien cuenta, encontramos que tiene significado para nosotros y se queda guardado en nuestra linda memoria, que ayuda mucho, ¿verdad? El segundo, el aprendizaje del cómo hacer. Eso es lo que hace la práctica. Aprendemos a hacer practicando. Por ejemplo, en el tema de los test psicológicos que ustedes van a tener que manejar. La primera vez le va a parecer largo y difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que estar mirando las instrucciones y darle la instrucción a otra vez al que le estamos aplicando el test. Entonces parece demasiado cosa, ay, no voy a aprenderlo, no me va a salir bien, etc. Pero si vamos practicando, ahí ya por el tercero ya hay cosas que ya sabemos de memoria, digamos, y entonces ya le pedimos, aquí vas a hacer tal cosa, vas a tener tanto tiempo, etcétera, etcétera. El cómo hacer. Y eso nos da la práctica.
aprender el cómo hacer nos da la práctica. El tercero es el aprendizaje del cómo pertenecer. Es decir, ¿qué son las cosas que yo tengo que hacer para ser parte de esa comunidad? Comunidad de estudio, comunidad de trabajo, comunidad familia, comunidad barrio, comunidad el deporte que nos gusta. Todo lo que sea pertenecer. Aprendemos cómo pertenecer. Todo eso forma parte del aprendizaje. Y por último, el aprendizaje del cómo ser, que eso nos da la identidad. ¿Cómo somos? ¿Cómo llegamos a ser personas? Recuérdense que la palabra persona significa identidad prácticamente. Y cuando decimos yo soy una persona que, cuando queremos definirnos, decimos, hablamos así de nosotros mismos, ¿verdad? Yo soy así, yo soy amable, yo no soy amable, yo soy más obediente, digamos, sumiso, porque me interesa más, no quiero que nadie se pelee por mi culpa, entonces no habla luego. Pero entonces ahí es donde el grupo le ayuda a él a tener también su identidad, porque tenemos que ser nosotros. Tenemos que adaptarnos, compartir, pero no dejar de ser por pertenecer. O sea, no, si yo no le pego a ese compañero, mi grupo me va a rechazar, mi grupo me va a sacar. No, no tiene que ser así, no tiene que dejar de ser para ser. Entonces, siempre el grupo que te exija algo que te hace perder tu dignidad o te hace perder tu buena manera de ser, no es bueno. Entonces, hay que sacarlo, ¿sí? Entonces, los cuatro cómo aprender, los cuatro elementos del aprendizaje, que son la experiencia, aprender como experiencia, tener significado, el cómo hacer, el cómo pertenecer y el cómo ser, están totalmente ligados. Y como dice el autor, cualquiera de ellos que pongamos la práctica en el centro, le van a rodear y todo esto tiene sentido siempre. Ninguna persona está obligado a dejar de cómo ser, por ejemplo, por pertenecer, como les digo. Siempre tiene que ser. Un buen grupo es el grupo que respeta la dignidad de sus componentes. Por favor. Bueno, componentes de una teoría social, entonces, son. Cuando usamos el concepto de comunidad de práctica, el autor lo usa realmente como punto de entrada para un modelo conceptual más amplio, del cual este es un elemento constitutivo. Vimos que la comunidad es una de las partes del cómo hacer, cómo aprender a hacer, con H y con C. El poder analítico del concepto está precisamente en el hecho de que integra los componentes a la figura 1 en cuanto a que se refiere a una experiencia familiar. Un tema que puede ser que yo porque soy de la antigua o de la anterior donde no se tenía estas cosas, yo siempre imprimo las cosas que nos envían para estudiar. Porque a mí me parece que si yo no leo y no subrayo las cosas que son para mí importantes, no se me van a quedar. Es una idea, es una referencia que yo tengo, ¿verdad? Pero les aseguro que una de las cosas, por ejemplo, en este caso es cuando vos ya imprimís, aunque sea esta página o le sacás foto a eso, podés entender todo lo que dice, lo que va diciendo si tenés este presente. ¿Se dan cuenta cómo vamos hablando siempre de esas palabras? Y para no tener que aprender de memoria, sería bueno tener el cuadro delante, ¿verdad? Bueno, entonces lo importante es eso, dice, en cuanto a que se refiere a una experiencia familiar. Es una experiencia interna, pero en el grupo. Las comunidades de práctica. O sea, según el autor, aprendemos en nuestras comunidades de práctica. Ahora vamos a ver cuáles son esas comunidades de práctica. Todos nosotros pertenecemos a comunidades de prácticas. En casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en nuestros pasatiempos, en cualquier momento dado, pertenecemos a varias de ellas.
Y así, ustedes, por ejemplo, ven que en este caso, en este momento estamos perteneciendo a la comunidad educacional, ¿verdad? Esta específicamente la materia, específicamente la carrera. Por eso siempre tener presente esto, ¿para qué nos sirve? Esto nos sirve para entender lo que le está pasando a esa persona dentro de su comunidad de práctica, ¿sí? Y las comunidades de práctica a las que pertenecemos cambian en el transcurso de nuestras vidas, pues ellas de hecho están en todas partes, ¿cierto? Nuestra experiencia de práctica cuando somos niños, en la parte de la educación inicial, es una experiencia de práctica realmente, porque los niños aprenden todo haciendo. Después parece que los adultos que hicieron como se dice, el currículum que nos dan de aprendizaje, se olvidaron de que eso tiene que ser como en la etapa inicial, aprender haciendo, como dice Piaget también. Las familias luchan para establecer un modo de vida habitable. Ellas desarrollan sus propias prácticas, sus rutinas, rituales, símbolos, convenciones, historias e historias. Esa palabra es. Entonces, sus prácticas tienen, por ejemplo, las rutinarias. Se desayuna entre las 6 y las 7, se almuerza entre las 2 y la 1, se merienda entre las 4 y las 5, se cena entre las 8 y las 9. Sí, son rutinas y uno escucha en la casa. En esta casa se almuerza a tal hora, por ejemplo. Esa es una rutina. Ritual es, bueno, tenemos que, por ejemplo, un ritual sería bendecir la comida antes de comerla. Tienen que estar todos los chicos en la mesa, cosa que se va perdiendo, ¿verdad? Símbolos. Ya sabes que cuando te toco la campanilla tenés que venir, por ejemplo. O cuando suena la campanilla es el recreo, tienen que salir al recreo, tienen que salir todos, nadie se puede quedar en el aula, por ejemplo. Convenciones, todo lo que se establece. Por ejemplo, la hora de entrada en el colegio es una convención de esa institución, y no puede variar mucho justamente por bueno, en ese caso no puede variar mucho más que a la mañana, a la tarde o a la noche, ¿verdad? Historias son las historias o las cosas que se cuentan de fuera de nosotros. Las historias son las que nos involucran. Así los familiares se odian y se aman, están de acuerdo y en desacuerdo. Ellos hacen lo que sea necesario para continuar existiendo. Por ejemplo, si hay alguno, no le aguanto a mi hermano porque es un hincha, porque no sé cuánto. Pero tienen que continuar viviendo, entonces intervienen los padres, tratan de negociar, de lograr un punto donde haya menos roce, bueno, que va haciendo todo eso, ¿verdad? Y ellos hacen lo que sea necesario para continuar existiendo, o sea que se lucha por estabilizar la cuestión. Aun cuando las familias se deshacen, sus miembros crean maneras de seguir en contacto unos con otros. Sobrevivir juntos es una meta importante, independientemente de que ese sobrevivir consista en la búsqueda u obtención de alimentos y abrigo o la búsqueda de una identidad viable. Ese es un tema cuando las familias se deshacen o se rompen. Cuando se rompen o se deshacen, digamos, de mutuo acuerdo y de buen trato, entonces sufren menos los hijos, pero igual sufren, porque tener que vivir un tiempo con una persona y un tiempo con otra persona y no pueden vivir juntos con las dos personas, imagínense lo que es la mente de una criatura en esos tiempos. Y más todavía si la criatura es el elemento de pelea en esa pareja o en esa familia. Entonces, como dice acá, es sobrevivir, ya sea por búsqueda o obtención de alimentos, o sea, cómo va a ser la alimentación a partir de ahí cuando los gastos eran en común y ahora los gastos se separan. Vos tenés que poner las mismas partes que pongo yo en mi casa, porque a los chicos no le tiene que faltar nada. Y después si no puede uno de los dos y todo eso. Alimento, abrigo o identidad.
Los trabajadores organizan sus vidas con sus colegas y clientes inmediatos para mantener sus empleos. Todo lo que se hizo en esta pandemia, ¿verdad? Para mantener sus empleos, disminución de horas de trabajo, por lo tanto disminución de entrada monetaria. Es decir, siempre se está organizando en función de esa interacción con los demás. Los estudiantes van a la escuela y en cuanto se unen para lidiar a su modo con la agenda de la institución que impone y los desconcertantes misterios de la juventud, surgen comunidades de práctica en todas partes. En la sala de aula, en el patio, oficialmente o en las grietas del sistema. O sea que no es solamente dentro del colegio, ¿verdad? Dentro de la agenda. O sea, por ejemplo, el tema de no pelearse dentro del colegio o la institución. Pero una vez que salen de la puerta para afuera, dice la institución ya no interviene. Eso ya no es nuestro tema o nuestro problema, dicen por ahí. Y si los chicos salen a pelearse, a romperse, a reventarse todo, la institución ya no, se lava las manos. Entonces es importante eso tener en cuenta. Y a pesar del currículo, de la disciplina y la exhortación, el aprendizaje que es más transformador en el sentido personal viene a ser aquel que envuelve participación en esas comunidades de práctica. Si yo solamente estoy en el grupo, escucho, escribo y no participo, no opino, entonces mi aprendizaje no es transformador. Cuando yo doy una opinión, aunque me reflete y no le guste, es importante que se dé. Entonces, dice, en los barrios los jóvenes se agrupan para configurar sus vidas en las calles y su sentido de identidad. Bueno, eso sucede sobre todo cuando en su familia los jóvenes no tienen, ¿cómo se dice?, la comprensión suficiente, entonces buscan, formando parte de grupos, cuáles son los que le den identidad. Y ahí es donde surgen las identidades equivocadas. Las comunidades de práctica son una parte integral de nuestras vidas cotidianas. Ellas son tan informales y están tan diseminadas que rara vez pueden quedar bajo un foco explícito, pero por alguna razón también son muy familiares. Aun cuando el término sea nuevo, la experiencia no lo es. La mayoría de las comunidades de práctica no tienen nombre y no distribuye carnet de socio. O sea, los clubes, por ejemplo, los clubes deportivos, los clubes de fútbol, esos son comunidades de práctica. Por ejemplo, tanto el que no es socio, pero va al estadio para ver, se nota la forma de actuar de cada grupo, ¿verdad? En primer lugar, luego se ponen bien claramente todos los de Olimpia de un lado, todos los de Cerro del otro lado. Y generalmente no entran en el mismo sector. Justamente por eso, porque no va a poder gritar el gol de su equipo si están dentro del grupo ajeno. Porque le van a reventar, como quien dice, ¿verdad? Y entonces, para evitar dentro de esa perspectiva, se hace eso. No distribuye carnet de socio. Forma parte así, como se dice, voluntariamente. Aún así, si consideramos que nuestra propia vida es esa perspectiva, durante un momento todos podemos construir un cuadro bastante bueno de las comunidades de práctica a las que pertenecemos actualmente. Aquellas a las que pertenecimos ahí en el pasado y a las que gustaríamos pertenecer en el futuro. También tendremos una idea acabada de quiénes pertenecen a cuáles comunidades de práctica y por qué. Eso pueden hacer ustedes un ejercicio en cualquier momento, viendo un poco a qué comunidades de práctica pertenecen, ¿verdad? En este momento yo pertenezco a mi comunidad docente de práctica, mi comunidad de práctica docente, también para los estudiantes, pues están compartiendo y entonces ahí vamos viendo, pertenezco también al Club Deportivo de Puerto Sajonia, aunque no me voy mucho. Y claro, esas son las pocas cosas a las que pertenezco en este momento y a las sociedades de psicología, dos por lo menos que me dan
lo que me gusta, ¿verdad? Y ahí dice que tendremos una idea acabada de quienes pertenecemos a nuestra comunidad de práctica y por qué. O sea, si yo, y familiar, por ejemplo, la familia, ¿verdad? Y la familia más cercana y la familia más. Vemos, por ejemplo, que participamos más en nuestro grupo familiar más pequeño. Por ejemplo, en mi caso es mis hermanas, sus familias y yo, porque nuestros padres ya no están. Entonces, esa es una de nuestras comunidades de práctica. Estamos en contacto, qué pasa, qué está aquello, qué podemos hacer y esas cosas. El concepto entonces de comunidad de práctica analizado sistemáticamente, afinándolo, se convierte en una herramienta más útil de pensamiento. Articular un fenómeno familiar es una oportunidad de incitar a nuestras intuiciones a profundizarlas, expandirlas, analizarlas y repensarlas. El concepto de comunidad de práctica tiene el carácter instigante de la novedad y también la familiaridad olvidada de la obviedad. O sea, no porque sea obvio, lo dejemos así. Tal cual puede ser la marca de nuestros insights más valiosos, de nuestra comprensión, de esa introyección o identificación más valiosa. Cuando de repente nos olvidamos un poco de lo obvio y tratamos de buscar ese significado de cada comunidad nuestra. Repensando entonces el aprendizaje. Busca focalizar o centrar en la participación como implicancias muy amplias para lo que es necesario entender y contribuir para el aprendizaje. Entonces, centrar la participación para las personas significa que el aprender es una cuestión de envolverse y contribuir para las prácticas de sus comunidades. Se dan ustedes cuenta porque siempre les pido ejemplos de su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros vemos si realmente entendieron, si realmente comprendieron lo que buscamos con eso. Significa que el aprender es cuestión de envolverse y contribuir para las prácticas de sus comunidades. Es decir, participar. Por eso les pido eso. Por eso les pido siempre ejemplos. Porque ahí ustedes se van a dar cuenta de cuándo sí usaron y que sí lo usan todo el tiempo, ¿verdad? Para las comunidades, significa que aprender es cuestión de afinar la práctica y garantizar nuevas generaciones de miembros. ¿Por qué, por ejemplo, en las empresas donde hay una sola cabeza que piensa, generalmente esa cabeza muere o ya no puede dirigir y entonces muere también la empresa? Por más no se dice por más esfuerzo que se haga. ¿Por qué? Porque no hubo ese afinar y promover, preparar nuevas generaciones de miembros como es. Por eso dice también una frase célebre, que a medida que vayas subiendo, procura que todos los otros vayan subiendo contigo, de manera que si vos faltás, esos otros puedan hacer tu trabajo y la empresa continúe viviendo, funcionando. Por eso es muy importante para las comunidades, sobre todo para la preparación de nuevas generaciones de miembros que continúen con la tarea. Y para las organizaciones significa que el aprendizaje es cuestión de mantener las comunidades prácticas interconectadas, a través de lo cual la organización aprende lo que aprende y se vuelve efectiva y valiosa como organización. Esa es la parte organizativa. El cómo trabaja esa comunidad. Ahí tiene mucho que ver el gerente, y si fuera de marketing o de producción, en la manera como aprovecha los trabajos hechos, la motivación cuando le felicita al funcionario por el trabajo bien hecho o por el trabajo que logró el objetivo, cuando todas esas, ¿cómo se dice? Bonificaciones o por méritos que hacen, hace que el funcionario se sienta motivado para hacer bien su trabajo, ¿verdad? Y por eso es muy importante ese buen trabajo
y no dejarnos llevar por la parte mala. O sea, el no hacer esto, el no hacer el aprendizaje social y productivo, eso es lo que da lugar a la corrupción, y la corrupción da lugar a ella, es el círculo vicioso, ¿verdad? Porque todos tenemos que hacer bien las cosas, todos hacer bien lo que tenemos que hacer. Si a mí me toca coser el botón a la blusa que va a salir después a venderse, yo tengo que hacer bien mi colocación de botón en la blusa. Mi parte es importante, porque si yo no coloco bien la blusa al pasar por el proceso de calidad, ese va a pasar para tirarse o para ser vendido baratito, porque ya tiene defecto. Y si encima, si se ve que soy yo la que hace eso, me van a sacar, voy a perder mi empleo, ¿verdad? Entonces, tenemos que siempre producir lo mejor. Y ese aprendizaje social y saber que nuestro aprendizaje, que nuestra tarea es importante para todos los demás, entonces ahí nos damos cuenta de que este aprendizaje social, ese es su efecto. Es positivo para las personas, es positivo para las comunidades y para las organizaciones. Y no hacerlo de esa manera es buscar la ruina de la empresa, la ruina de la comunidad, la ruina de la propia persona, ¿verdad? Bueno, hasta aquí este último capítulo, y prácticamente les digo que este ya es el resumen del resumen, más o menos. Entonces, si tienen, van a manejarlo muy bien. Ahora espero preguntas. Y por lo que me dice... Profe, ¿cómo va a ser el examen final? ¿Cómo va a ser? Bueno, entonces parece que te voy a contar a vos en secreto nomás, porque nadie más estaba atendiendo. ¿No? Sí, queremos saber, profe. Ah, bueno, vos sí sos también confiable. ¿Y quién más está? Yo también, profe. Dale, por lo menos que haya 5 para saber que escuchan, y ya me siento feliz. Sí, estamos escuchando. Me faltan 2. ¿Quién más está escuchando? Jessica, Esther, Arcadio y Yo, profe. Luján, 4, más 1 necesito. Yo, profe. Jimena. Bueno, entonces ahora voy a contar la receta. Bueno, el examen final es ¿cómo se dice? Es un examen escrito, objetivo, con tareas, ya con preguntas, no son preguntas. Un sistema que ahora nos dieron, que es así, ay, no me acuerdo exactamente, pero todas las respuestas están en los materiales que les hemos dado. Todas están adentro. No hay nada, no hay ningún ítem que se haga en base a cosas que no estén. Todo está dentro de los, ¿cómo se dice? De los materiales dados. Y pueden tener sus materiales a mano. Por eso, por eso lo que siempre les digo, que traten de hacer una carpeta. Yo, como les digo, mi experiencia es que yo imprimo todo lo que se me da, porque para mí siempre me van a servir. Y imprimo eso y tengo así a mano para responder. Porque ustedes tienen esa ventaja, ustedes pueden responder y responder en base a lo que es, pero habiendo comprendido, como se dice, masticado el tema. Sí, no ese que es memorístico, sino ese que es comprendido. Por ejemplo, acá aparece una frase que dice: el conocimiento debe ser demostrado fuera de su contexto. Y eso se refiere a otra teoría, ¿verdad? Y dice que cooperar es considerado copiar. Por ejemplo, el significado de la palabra copiatín. Me van a poner cuando yo utilicé un material no estaba permitido y copié de allí. O copié de mi compañera la respuesta que dio
y había sido que la compañera se equivocó, entonces yo también me equivoqué. Y siempre es mejor que tu error sea tuyo y no un error que tenés que porque copiaste. Traten de entender siempre cada palabra o cada ítem, qué es lo que dice. Y bueno, si fuera falso o verdadero, por ejemplo, es fijarse. Si dice, ¿cómo sería si no tal cosa? Entonces, el no quiere decir la ausencia. ¿Cómo sería si yo no copio? Por ejemplo. Y sería lo correcto, o sería honesto, o sería que yo esa parte no entendí y quiero saber. ¿Ya? Y se puede preguntar. La pasada, en un examen, alguien me escribió en el WhatsApp y me preguntó, porque había sido que la consigna él no entendía. Entonces, porque le puse, subráyalo la palabra incorrecta. Y se dan cuenta ahí, uno parece que como automático quiere subrayar la correcta. No, hay que leer bien la consigna. La palabra incorrecta decía ahí. Entonces, tengo que subrayar la palabra que no está correcta. No sé, por ejemplo, las relaciones interpersonales son el objeto de estudio de la psicología de la personalidad / social. La incorrecta es la de la personalidad y esa es la que tengo que subrayar. ¿Se dan cuenta? Leer bien la consigna de lo que es la tarea que tengo que hacer en ese punto y subrayar, así como dice, la incorrecta. Porque esos son subterfugios, se dice, que se emplea en la evaluación para ver si la persona focaliza lo que tiene que hacer, si no lo hace apuradamente, aceleradamente. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Y probablemente sí pido ejemplos de la vida cotidiana. O sea, ejemplos sobre algo que haya sucedido. Ahora justamente me viene todo lo de psicología social nomás. No sé si ustedes ya dieron. Psicología social ya dieron. No todavía. Todavía, profe. Bueno. Bueno, ustedes están entre el primero y el segundo nomás, ¿verdad? ¿Vos estás en qué curso estás? El segundo, digo, ¿en qué año estás? Primer año. Primer año, sí. Entonces, vos estás empezando de 4 a gatear en el tema, ¿verdad? O sea, los de primero, desde luego, tienen todavía un universo entero por ver. Y que sea ver, no aprender de memoria. Entonces, ejercita a tus órdenes para ayudar a lo que sea necesario. Todo lo que sean de primero con más razón. Gracias, profe. Porque puede ser que ya no tengan materia conmigo, pero siempre estoy, ustedes siempre pueden guardar mi teléfono y me consultan. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que... Gracias, profe. Tendré en cuenta. ¿Sí? Lo tendré en cuenta esto. Sí, Yo tengo tu número. exacto. Porque, pues ahí me perdí. Porque lo importante es aprender a transferir o a tener la experiencia con la vida real. Porque ese es el defecto de la enseñanza en las instituciones formales. Les cuesta mucho hacer relacionar y les hacen aprender. O sea, y eso lo sé por experiencia, porque, por ejemplo, logaritmo. Yo no sé para qué habremos dado, porque yo en psicología nunca uso logaritmo, y que es la profesión mía, ¿verdad? Pero es lo que la educación hace, la educación formal, hace un currículum que la mayoría debe conocer. Pero después de ese currículum general, ustedes ven cómo se va especializando. Ya en los bachilleratos ya se va orientando hacia un énfasis que puede ser el que nos guste más. O sea, por ejemplo, a mí se me ocurre que me gusta el área social, el trabajar con personas. Entonces, voy a seguir el bachillerato en ciencias sociales.
Si me gusta el tema de curar, sanar, voy a seguir el bachillerato en ciencias de la salud. Si me gusta construir, ya sea con pieza pequeña o lo que sea, voy a buscar algo que se refiera a eso, que sería en el bachillerato técnico industrial, por ejemplo, que tiene variantes. Y así. Luego termino ese y más especializado. Ahí ya me voy a ir hacia la profesión que yo quiero. Supongamos un joven que hizo sociales porque, bueno, no sabía muy bien qué es lo que quería. Pero al terminar él llegó a la conclusión de que lo que le gusta es la cocina, hacer comidas ricas. Entonces ahí ya va a buscar, va a orientar su estudio, su especialización hacia la parte de, ¿cómo se dice? De cocina, por ejemplo. Licenciatura en ciencias gastronómicas, creo que se llama. Es decir, todo ven como lo que pasa, esa parte de la primaria, o sea, de primero a noveno, y la educación inicial es más general. Nos dan conocimientos generales para que después podamos ir enfatizando o orientándonos hacia lo que queremos. Lo mismo, todo lo que den en primer curso, digo, el primer año y segundo año son más generales, que después ustedes a partir del tercer año ya van a ver que las materias también ya son más específicas sobre psicología clínica, psicología laboral, psicología educacional, etcétera, ya van a ir diferenciándose un poco. Nunca dejan de tener raíz común, pero se van diferenciando. Entonces, por eso es importante siempre todas las materias. Después ustedes van a ir guardando nomás en el rebaúl de los recuerdos lo que no van a usar y seguir usando lo otro. Bueno, o sea, lo importante es que el examen es escrito, digo, en Word, creo que es Word, y ¿cómo se llama? Le van respondiendo de acuerdo a lo que piden y con sus materiales a mano. Solo que les pido que cada uno ponga su manera de ver o de responder, digamos. Entonces, es importante que no... Va a haber cosas que se van a repetir, no hay duda. Que todos van a poner la misma respuesta o la mayoría va a poner la misma respuesta porque esa es la respuesta. Entonces, de repente a veces le parece tan obvio que dije, no, pero acá hay algo raro, de tan fácil que parece. No, no hay nada raro, es fácil. Pero es fácil cuando uno comprendió lo que se fue dando en clase. La verdad que esto de la videoclase es muy interesante, o sea, esta clase sincrónica es muy interesante porque es diferente cuando uno puede preguntar en el momento. Pero si no, bueno, vale igual el poder preguntar después. Pero traten de no quedarse con la incógnita, como dice la película. Y bueno, y el tiempo, si Learning no nos dice otra cosa, suele ser de 8 a 12, o sea, 4 horas para entrar y hacer el examen y luego enviar. Pero creo que se tiene más tiempo para enviar. Eso les voy a mandar en el grupo a ver si eso tenía tiempo, la hora para entregar. Pero creo que es ese de 8 a 12 el tiempo que es. O de 8:30 a 12:30, según cómo podamos empezar. Y para ese día todos tienen que estar para la apertura y todos tienen que ir mostrando su cara con su cédula, ¿sí? Porque eso sí es exigencia de siempre e-learning, de la dirección. Y bueno, no sé si hay otra pregunta sobre ese tema. Por mi parte no, profe. Creo que no, profe, se entendió. Todo muy Bueno, bien. sí. Y quedo a las órdenes entonces en el privado, en el grupo, y nos despedimos. Hasta la próxima. Dale, profe, muchísimas gracias. A vos, Jess. Hasta la próxima. Adiós. Gracias a vos también, Arcadio. Y bueno, entonces nos vamos yendo
Ahora, ¿dónde está? Acá. Dejar de compartir. Oh, ¿dónde me salgo yo? Bueno. Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces ahora salgo y hasta pronto, chicas y chicos.